nos regalas, Señor. A pesar que quizás hubieron pruebas, Señor, nos tienes con bien, nos trajiste con bien hasta nuestros hogares, hasta este hogar también, a este lugar donde buscamos de tu presencia. En esta hora, Señor, pedimos que tu palabra sea predicada como tú quieres, que nada que esté fuera de tu palabra sea predicada, Señor, que todo sea para honra y gloria de ti, para que todos podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas, en nuestra mente y corazón, Señor. Te alabamos, te bendecimos, nos quedamos contigo en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar ya. El tema de ahora se llama Como en los días de Noé. Y van a preguntar qué tiene que ver con la familia, ¿verdad? Todo el suceso de lo que le pasó a Noé. Pero ya van a ver, vamos a ir escudriñando la palabra y vamos a ver dónde el Señor nos lleva. Así que por favor acompáñenme a Génesis 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Cuando lo tengan me dicen amén para que todos leamos juntos. Génesis 6, versículo 8. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, quedémonos ahí, ya vamos a seguir. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, definamos qué es la gracia. Porque escuchamos muchas veces en muchas prédicas o leemos en la palabra muchas veces la palabra gracia, pero ¿qué es la gracia? La gracia dice que es el favor, la bondad y el poder inmerecido que Dios otorga a la humanidad, no por méritos propios, sino por amor y misericordia, permitiendo la transformación espiritual, el perdón de los pecados, la salvación y la capacidad de hacer buenas obras a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Entonces encontró todo eso que decíamos ahorita, ¿verdad? El poder, la bondad inmerecida, que no viene por méritos propios, el amor, la misericordia, transformación espiritual, perdón de pecados, salvación y la capacidad de hacer cosas buenas o obras buenas a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que en ese tiempo dice de que solamente Noé fue encontrado bueno ante los ojos del Señor y encontró gracia. Bueno, sigamos leyendo. En el 9 dice, siempre en el 6:9 dice, esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ok, dice que Noé era varón justo. Dice, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Ok, vamos a hacer una pregunta. A mí me gustaría saber quién de aquí es justo. Levante la mano. ¿Quién es justo aquí? Ok, nadie se considera justo. Vamos a ir a la luz de la palabra entonces. Vamos a comprobar qué dice el Señor con respecto a que si somos justos o no somos justos. Vámonos por favor a Romanos 3, 24 y 26. Romanos 3, 24, 26. Amén. Vamos a leerlo para ir avanzando. Romanos 3, 24, 26. Amén. Y dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, el Señor nos justifica. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos justifica. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿son justos? ¿Usted es justo? Podemos decir con mucha seguridad, sí, soy justo porque Jesús me justifica.
Pero para poder ser justos, tenemos que estar en el caminar del Señor, haber aceptado al Señor en nuestro corazón, y por eso podemos decir que somos justos, porque Él nos justifica. Y de nuevo, no por mérito, sino que por la gracia del Señor, ¿verdad? Así que, ¿quién cree que es justo aquí? Todos somos justos. Cristo nos hace justos. Así que tenemos enormes privilegios de ser llamados hijos de Dios. Así que bueno, solamente estamos aclarando conceptos, ya vamos a llegar a donde cabe todo esto en la familia. Vaya, ok, entonces, gloria a Dios porque todos somos justos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con la enseñanza. Vámonos de nuevo a Génesis, pero esta vez vámonos al capítulo 9 y vamos a leer versículo 14. Génesis 9, versículo 14. Génesis 9, 14. Amén. Vamos a leer quiero ver el 14. Un segundito, perdón, ya me perdí. Ok. Dice, no, perdón, vamos a leer el 1. Bueno, no, sigamos del 1 en adelante, hasta el 14. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Perdón, permítanme, creo que estoy leyendo otra cosa. No, perdón. Es 6:9, perdón, yo me perdí. Ok, perdonen hermanos, estoy nerviosa. Vaya, entonces empecemos de nuevo. Génesis 6:9 dice, esas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, es lo que habíamos leído anteriormente. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok, pasémonos al 17 y el 18. Y dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Ok. Bueno, más adelante dice que también van a subir al arca 2 de cada especie, ¿verdad? 2 animales de cada especie. Y bueno, ¿por qué estamos leyendo eso? Cuando al inicio leía la palabra donde dice que el Señor, perdón, Noé, encontró gracia ante los ojos del Señor, me preguntaba, bueno, ¿cómo es de que Noé es el que tuvo gracia ante el Señor, pero también sus hijos y las esposas de sus hijos tuvieron también salvación, ¿verdad? Entonces el Señor me traía, ¿verdad? Y decía, la promesa era para Noé, pero primer punto fue de que Noé escuchó y obedeció a Dios. El Señor le dio una instrucción a Noé y él la cumplió. Pero ¿qué pasó? Los hijos también fueron salvos juntos con él, porque le creyeron a Noé, honraron a su padre obedeciéndolo según le había explicado o seguido las instrucciones del Señor. Ellos creyeron en su papá porque por ende creían en el Señor también, ¿verdad? Entonces, una manera de honrar a su padre era obedecerle, ¿verdad? En esta obra el Señor le dijo, vas a hacer un arca, y le dio, la vas a hacer de esta manera, con esta manera, la vas a hacer, lo vas a poner esto para sellarlo, y el Señor le explicó las medidas y todo. Entonces, podemos decir que él como papá predicó con el ejemplo. ¿Por qué sus hijos le creyeron a Noé? Porque Noé predicaba con el ejemplo. Él era un hombre justo y tenía gracia ante los ojos de Dios. Y los hijos lo siguieron porque
siguieron sus pasos. Así que como padres nosotros tenemos que sí aconsejar a nuestros hijos, pero también modelarles con el ejemplo, ¿verdad? Ser un ejemplo para ellos, para que ellos a la hora que el Señor nos venga a dar una palabra o instrucción, ya sea para nosotros o ellos nos crean y nos digan, ay no, esta mi mamá sabe qué está inventando. Entonces, tenemos que de verdad como padres, caminar con el Señor para que nuestros hijos nos crean cuando nosotros le demos una instrucción a ellos. Entonces, por eso es que también los hijos fueron salvos. Ellos creyeron de que Noé escuchó la voz del Señor. También eso fue una obediencia compartida. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar en aquel tiempo no habían las herramientas que existen ahora, ¿verdad? ¿Cómo ellos hicieron toda esa madera? Tuvieron que cortar, me imagino, asumo yo, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, asumo yo usando mi imaginación. Tuvieron que cortar los árboles, hacer la madera, o sea, formar toda la madera, después armarla, después decía ahí que tenía que sellarlo con, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que sellarlo. Entonces, todo eso era a mano. Noé no iba a poder hacer eso solo, necesitaba el apoyo y la ayuda de su esposa, de sus hijos, de las esposas de sus hijos. Entonces, esta fue una obediencia compartida. Es necesario que como familia le sirvamos al Señor, si venimos a la actualidad. O sea, es importante de que no solamente los papás nos vengamos a la iglesia y los hijos se queden viendo tele, jugando videojuegos o con la excusa que van a hacer tareas y quizás están chateando. O sea, los tiempos son peligrosos. Traigamos a nuestros hijos a la iglesia. Así que como familia sirvamos en la obra del Señor. Toda la familia de Noé armó el arca y estaban trabajando para la obra del Señor. Entonces que nuestra familia también trabaje aquí en la actualidad para la obra del Señor. Gloria a Dios. Así que eso era lo que el Señor me traía. Eso era un proyecto bastante grande que no solamente Noé podía hacer con su fuerza. Aparte, si nos ponemos a pensar la edad de Noé, Noé ya era un anciano y aún así el Señor le dio la fortaleza. Pues hermanos, yo sé que cuando tenemos niños chiquitos, o sea, es diferente porque los niños no pueden obedecer, ya está pasando etapas de adolescencia, a veces entra la rebeldía. Solamente el Señor nos puede dar la sabiduría y fortaleza para poder sacar a nuestros hijos adelante. Así que, viendo también la edad de Noé, el Señor le dio la fortaleza. Así que, sigamos adelante. Bueno, viniéndonos ahora al tiempo de la gracia, que es a partir del sacrificio de Cristo, nosotros también tenemos promesas como familias. Así que me gustaría compartir esas promesas con ustedes. Quería poner el ejemplo del tiempo del diluvio, porque era una familia, o sea, una familia ejemplo que podemos nosotros seguir. O sea, ¿por qué fueron salvos todos? Y es importante que nosotros en la actualidad sepamos cómo podemos traer a nuestros hijos o los hijos a sus papás a la salvación también. Ok, sigamos. Vamos a la actualidad entonces. Vámonos por favor a Hechos 16 y vamos a leer versículos del 30 al 34. Hechos 16, 30 al 34. Hechos 16, 30, 34. Amén. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hagamos una pausa aquí. La mayoría de veces que he tenido la oportunidad de compartir algún tema con ustedes, yo les digo, hermanos, tengan cuidado con lo que escuchan, tengan cuidado, lean ustedes, corroboren que lo que se está predicando es realmente conforme a la palabra. Si ustedes ven, este es un versículo famoso, ¿verdad? Lo hemos escuchado más de alguna vez, pero la mayoría de predicadores lo deja hasta ahí. Entonces, el Señor me decía, seguí leyendo, seguí leyendo. Entonces, aclaró muchas dudas que yo tenía. Yo aprendí mucho con este sermón, hermanos, así que sigamos leyendo. Volvamos a leer el 30 y sigamos de corrido. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos
los que estaban en su casa. Un paréntesis ahí. La salvación, porque yo como mamá soy salva, no es automático para nuestros hijos. Aquí dice, se les predicó la palabra a él y a todos los de su casa. Entonces es un tanto condicionado. ¿Por qué? Porque también nuestros hijos tienen que escuchar palabra. No es válido solo que nuestros hijos vengan a la iglesia y quizás no escuchen la palabra. Es necesario que nuestros hijos también escuchen la palabra. Sigamos. Y dice el 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él de nuevo con todos los suyos. Amén. Y dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De nuevo, ¿verdad? Dice, le puso mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Qué quiere decir? La salvación para nuestra familia no es automático, hermanos. Claro que podemos orar y decirle y clamar por nuestros hijos y decirle, Señor, trae a nuestros hijos a tus pies, a la salvación. Pero son tiempos peligrosos, hermanos. Es necesario que nosotros como padres le hablemos la palabra del Señor a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos a hablar, aunque se enojen? ¿Cuántas veces, aunque se enojen nuestros hijos, cuántas veces nosotros nos tomamos ese tiempo? Aunque hagan caras, aunque digan, ay mamá, ya vas otra vez, no importa, algo de eso va a quedar. ¿Saben qué? Porque nosotros como padres no somos eternos. Y el día que faltemos, esa semilla ya va a estar sembrada en el corazón de nuestros hijos. Y por misericordia del Señor ellos van a ser salvos también. Así que esta palabra dice de que él escuchó la palabra y todos los suyos. Y se bautizó él y todos los de su casa. Y se regocijó él y toda la casa. Entonces, hermanos, no es algo automático. O sea, cuando nosotros escuchamos esas predicas que dice, no, es que tú y tu casa serán salvos. Sí, es una promesa del Señor, pero también es un poco condicionado porque tenemos nosotros que poner de nuestra parte como padres. Amén. Y dice también, sigamos, dice en Primera de Pedro, vamos, Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 20 y 22. Primera de Pedro 3, 20 y 22. Amén. Me dan un segundo, por favor. Primera de Pedro 3, 20. Ay, perdón la demora. Ahorita lo leemos. O si lo tiene, ya lo tiene usted. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Amén. Gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces dice aquí que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, vaya, como los días de Noé, ¿cómo estaban los días de Noé? Había mucha perversidad, había mucha maldad, había, pues, estaba la gente lejos del Señor. Los tiempos que vivimos son como los tiempos de Noé y nos es necesario como padres cuidar a nuestros hijos. Yo creo que ahora es quizás peor porque hay tecnología y la tecnología se está ocupando un poquito mal, ¿verdad? Se ocupa para otras cosas y si la tecnología es buena, como lo hemos dicho en otras veces,
porque también lo podemos ocupar para la obra del Señor, así como lo hacemos aquí en la iglesia, que el Facebook se transmite el en vivo, el TikTok para predicar, para alabar al Señor, para traer más personas a los pies de Cristo, para invitar a personas a la iglesia, pero también hay mucha depravación en Internet, ¿verdad? Personas adultas haciéndose pasar por niños con tal de sacarle cierta información a los niños, estafas, hay secuestros, hay asesinatos, hay muchas cosas pasando, la verdad, si no ocupamos bien las redes. Entonces son tiempos peligrosos. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está tratando de devorar el enemigo en estos tiempos? Y en todos los tiempos, ¿verdad? Son las familias, son a nuestros hijos. Si nosotros le hemos inculcado valores cristianos, viene él y les pone, ay no, qué aburrido. Podrías estar jugando fútbol ahorita en vez de estar en el culto, pudieras estar haciendo muchas cosas, disfrutando tu vida. Pero ¿saben qué? Son tiempos peligrosos y el Señor quiere que nosotros nos cuidemos todos y que nosotros mantengamos viva la palabra para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Así que es necesario, así como en el tiempo de Noé, dice Primera de Pedro 3:20 de que solamente 8, ahí nos confirma que solamente 8 fueron salvos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Y habla también del bautizo. Dice en Hechos, lo que leíamos anteriormente, dice de que fueron salvos él y toda su casa. Y dice que se bautizó. Y aquí en Primera de Pedro también habla del bautizo. En el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, nos es necesario también que nos bauticemos como padres y como hijos. Hablaba con el pastor el otro día y le decía que estos chicos no se me han bautizado, que ya es hora que se me bauticen. Entonces, también algo que el Señor traía a mi corazón cuando estaba preparando el tema es, como les decía, el que los niños vengan a la iglesia no los hace automáticamente, bueno, ya cuando entran a conciencia, porque los niños sí le pertenecen al Señor, pero cuando ya entran a un grado de conciencia es necesario que nosotros reafirmemos de que ellos entienden qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, qué es tener a Jesús en nuestro corazón, porque he conocido muchos jóvenes y de hecho hablaba con una hermana esta semana, creo que fue el lunes, y ella me contaba, ¿verdad? Ellos fueron cristianos toda su vida. Y me decía ella de que el papá era pastor y ella se desvió. Cuando en su juventud ella quería, como sus amigas vivían ciertas cosas, ella quería vivir ciertas cosas también y experimentar lo del mundo. Se desvió completamente del Señor y ella tiene muchos talentos. Ella tiene una voz hermosa, ella canta al Señor y es hermoso como le canta al Señor. Pero ¿qué pasó? Su papá cayó con una enfermedad grave, cayó con cáncer y hasta entonces ella entendió, regresó a los pies de Cristo, honró a su papá y lo cuidó hasta sus últimos días, pero me dice ella, ¿cómo hubiera querido, yo hubiera deseado cuando mi papá me decía, hija, regresar a los caminos del Señor, servirle al Señor junto con mi papá? Entonces me dice, fue tarde ya, me dice, pero para el Señor nunca es tarde, porque mi papá de sangre no está en este mundo, pero mi Padre Celestial sí, y ahora puedo alabarle y exaltar. ¿Y qué pasó? Se repitió el ciclo. Cuando su hijo cumplió 18 años pasó lo mismo. Se desvió, ya no quería ir a la iglesia, le dijo, mamá, vos solo de Dios hablas. Pero entonces dice ella, yo cometí un error, porque yo no le pregunté a él cuando él ya tenía conciencia, preguntarle, hijo, vos ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Pensé que al llevarlo automáticamente a la iglesia, él ya era salvo y no era así. Se me perdió. ¿Por qué? Porque yo nunca le pregunté, hijo, ¿vos entendés qué significa la salvación? Entonces, ¿qué es aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Qué quiere decir arrepentirte de tus pecados? O sea, el muchacho pues prácticamente estuvo en la iglesia, pero no conocía al Señor. ¿Y qué pasó? Se desvió por un tiempo y glorificó a Dios porque eso fue testimonio de ella, que él ya está de nuevo en los pies de Cristo. Pero ¿qué pasó? Tuvo que ser golpeado por el mundo para entender
que tenía que regresar a los pies de Cristo. Y él ahora se tatuó y él ahora se arrepiente y dice, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Si mi mamá me enseñó todo el tiempo de que tenía que mi cuerpo esté en primorada del Espíritu Santo, que yo tengo que testificar con mis acciones, con mi testimonio, somos cartas leídas. Pero gloria a Dios, el muchacho ha regresado y eso me decía ella. Pasó conmigo, pasó con mi hijo. Entonces, ¿por qué traigo este mensaje? ¿Por qué el Señor puso este mensaje ahora? Es para que hablemos con nuestros hijos. Que yo hable con mis chicos, hable con Eric y con Brianna y decirle, mira, ¿alguna vez has aceptado en tu corazón a Cristo? Porque no tenemos seguridad de eso. Esto no nos da seguridad a nosotros de que ellos realmente han entendido todo. Porque a veces los chicos se nos duermen, o les da hambre y van a comprar algo, o se nos salen por ahí, entonces a veces no escuchan al 100% la palabra. Y sí es necesario que la escuchen. A la luz de la palabra, dice que sí, que él, de la persona que hablaba y toda su casa, se les compartió la palabra. Entonces no es solo a los padres, es también a los hijos. Así que sigamos adelante con el tema. Ok, quiero compartir un versículo más para ir terminando. Vámonos a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 37 y 39. Mateo 24, 37, 39. Amén. Y dice, más como en los días de Noé, de nuevo nos recuerda, nos pone de ejemplo los días de Noé, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Dice, el 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41, leamos también. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Estos son tiempos peligrosos, hermanos. El Señor ya puso todas las señales habidas y por haber para que nosotros entendamos que Él viene pronto. Él ha puesto el reloj que es Israel, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Israel no avanzaba? ¿Por qué ellos no vieron todo lo que el Señor hizo? Porque estaban llenos de ¿cómo se llama? De mentiras, porque decían que allá en la esclavitud vivían mejor que cuando eran libres en el desierto, porque renegaban, porque murmuraban, porque se quejaban, porque hacían muchas cosas que al Señor, ante los ojos del Señor no le agradaba, les daba maná y se aburrieron del maná y querían carne. Entonces, son tiempos peligrosos ahora. Dejemos a un lado el renegar, porque yo sé que a veces carecemos de cosas o quisiéramos darle cosas a nuestros hijos que a veces el dinero no alcanza, ¿verdad? Pero seamos agradecidos con lo que el Señor nos da. Seamos agradecidos también con los hijos que Dios nos ha dado. ¿Que cometen errores? Sí. Nosotros como padres cometemos errores, sí. Pero como les decía la vez pasada, tenemos un abogado ante nuestro Padre que nos defiende y que si nosotros nos arrepentimos podemos venir a Él y decirle las veces que sean necesarias, Señor, purifícame, Señor, límpiame. Y como decía al principio, el Señor nos justifica, Él nos hace justos. Así que somos justificados por misericordia de Él. Así que en esta noche yo quisiera que nos tomáramos un tiempo, que hagamos un poco de conciencia, los jóvenes que están aquí, los jóvenes que tienen conciencia, que se tomen un tiempo y hagan memoria si alguna vez aceptaron a Cristo en su corazón, si alguna vez lograron pedirle perdón al Señor por sus pecados. Es necesario que nosotros ahora volvamos a las sendas antiguas, dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros
si no estamos caminando con el Señor, que ahora nos reafirmemos. El Señor me pedía eso, me pedía que hiciéramos un tiempo, que cerráramos nuestros ojos y a conciencia abriéramos nuestro corazón y que pongamos cada área que tenemos, áreas de oportunidad para crecimiento para Él, que lo pongamos en sus manos. Y a los jóvenes, Brianita y Eric ya están aquí. Brianita, entra porfa, y vamos a orar para que si no han aceptado a Cristo en su corazón, hoy es el día que lo hagan, porque a veces venimos a la iglesia y se nos olvidó aquella promesa que nosotros le hicimos al Señor de caminar con Él, y a veces le hicimos promesas en nuestra desesperación, que queríamos un milagro y el Señor lo cumplió, y como nos cumplió el milagro se nos olvidó, pero el Señor no olvida lo que nosotros le hemos prometido. Así que el día de ahora, hermanos, tomémonos un tiempo para que podamos orar y que el Señor escudriñe en nuestros corazones. Digamos: amado buen Padre que estás en el cielo, gracias por este momento especial que nos das. Gracias, Padre, porque nos haces abrir nuestros ojos espirituales y nos haces conciencia que si no estamos caminando contigo, Señor, tenemos que venir al arrepentimiento. Para estos jóvenes, Señor, pido que ellos puedan confesar con su boca que tú eres Cristo, que tú perdonas nuestros pecados, que es necesario que caminemos contigo, Señor, que es necesario, Padre Celestial, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a tener temor de ti, Señor, que pidamos perdón por murmurar, Señor, por criticar, que pidamos perdón, Señor, por quejarnos por lo que no tenemos, Señor. Tú eres un Dios perfecto y nos da todo lo que necesitamos, Señor. Pero primeramente, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón por nuestras faltas, Señor. Sabemos, Padre, que entre más queremos caminar contigo tendremos más luchas, pero sabemos quién es quien pelea nuestras batallas. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos perdón por no ponerte en primer lugar a ti, Señor. Te pedimos perdón por fallarle a nuestra familia, Señor. Te pedimos perdón por si hay arrogancia en nuestro corazón, si hay altanería. Queremos que eso sea echado en el nombre de Jesús, echado fuera en el nombre de Jesús, para que podamos ser humildes, Señor. Así como tú dices, como tu palabra dice, que tú eres el que pone en alto al que se humilla ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Quita todo orgullo de nuestra vida, toda altanería, Señor. Que el hombre de la casa sea cabeza de hogar, pero que tú seas la cabeza de ellos, Señor, para que puedan guiar a sus familias, Padre. Que la mujer sea esa mujer, como dice el Proverbios 31, Señor, esa mujer sabia, esa mujer que sabe administrar lo que entra en su hogar, lo que el esposo trae. Y si es una mujer trabajadora, Señor, que también des la fuerza para poder trabajar, para poder cuidar a los hijos, para poder cuidar a los esposos también, Señor. Que podamos honrarte en todo momento. Somos cartas leídas, dice tu palabra. Todas las miradas están en nosotros. Y si nosotros fallamos, Señor, estamos dando mal testimonio de ti. Y tú eres un Dios bueno, eres un Dios agradable, Señor. Eres un Dios que solamente quiere cosas buenas para nosotros. Esta noche te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Te pedimos por la familia pastoral, Señor. Dale fuerza, Señor. Sabemos que hay luchas, Señor, de todo tipo, Padre, pero sabemos que tú los mantienes fuertes, fortalecidos para tu obra, Señor. Seguimos caminando y como dice la alabanza, solo nos detenemos para predicar tus palabras, para poder confesar o poder compartir testimonios de lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Purifica nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones. Si hay algo que todavía no hemos perdonado, Señor, eso sea arrancado, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestros corazones, Señor. Que podamos mostrar tu amor hacia los demás, Señor. Que si hay alguien que necesita, podamos compartir nuestras bendiciones. Porque cuando nosotros necesitamos, tú tocaste un corazón para que fuéramos bendecidos también, Señor. Ayúdanos a bendecir a otros, Señor. Gracias te damos, Padre, por este lugar que tenemos para poder adorarte, exaltarte, buscar tu presencia. Ponemos en tus manos a los jóvenes.
por favor, Señor, que ellos puedan seguir tu caminar, Señor. Que si hay discordias en su lugar de trabajo, si hay discordia en su lugar de estudio, eso sea parado en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero tú eres nuestra luz, Señor. Y nosotros somos también los que llevamos la luz a todo lugar, Señor, porque tú estás en nosotros. Tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos convenzas de pecado y juicio, Señor. Que nos ayudes, Padre Celestial, a poder cambiar esas áreas que no te agradan, Señor. Esta noche queremos, Padre Celestial, entregar cada área de nuestra vida que no te hemos entregado, las cosas que ni siquiera nosotros sabemos, Señor, esas cadenas generacionales, Padre, que sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Padre, que hay promesas, buenas promesas, lindas promesas de parte tuya. Dice que hasta la 4ª generación, Señor. Y que siga, Padre Celestial, cada una de las generaciones creyendo en ti, alabándote, Señor. Si tú no has venido, Señor, permite que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones sigan creyendo en ti, Señor. Como en los días de Noé, dice tu palabra, que vienen días duros, Señor, y que solamente podrá subirse al arca quien haya seguido tus pasos, Señor, que se haya arrepentido y que viva en la gracia. Señor Jesús, te necesitamos en nuestra vida, necesitamos de ti cada día, Señor. Con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, pero sabemos que cuando tú comienzas una obra la terminas, tal como dice tu palabra, y sabemos que somos obra en proceso, Señor. Pero en este proceso no permitas, Padre, que retrocedamos, Señor. No permitas, Padre, que nos recordemos de las cosas malas, Señor. Ese es tiempo pasado, Señor. Vivimos el presente y el presente tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Todo honor y toda gloria sea para ti por los siglos de los siglos, Señor. Alabado sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de Carlita, porque en efecto es de bendición para cada uno de nosotros. Y en efecto hay tantas cosas que hay que meditar y hay que poner atención justo a lo que Dios dice. En efecto, que